Dicen que la verdadera fortaleza no se mide en músculos, sino en el alma. Hay quienes han enfrentado tempestades tan oscuras que cualquier otro habría caído, pero ellos permanecieron en pie, sostenidos por una fe que trasciende la lógica, por un fuego interior que no se apaga. Esta es la historia de una fortaleza invisible, la historia de un alma que venció la prueba más dura. Todo comenzó en un pequeño pueblo donde la vida transcurría entre días iguales. Allí vivía un hombre sencillo, de mirada profunda y manos curtidas por el trabajo. Su nombre era Samuel. No tenía riquezas ni fama, pero poseía algo más valioso, una fe firme, como una roca en medio del mar. Su vida giraba en torno a su familia y a su confianza en Dios. Cada amanecer era para él una oportunidad de agradecer, cada dificultad una forma de crecer. Sin embargo, llegó un día en que todo lo que amaba le fue arrebatado. La enfermedad tocó su hogar. El trabajo escaseó y los amigos se alejaron. El silencio de la noche se volvió su única compañía, y en medio de esa soledad, su alma fue puesta a prueba. ¿Seguiría creyendo en Dios cuando todo parecía perdido? ¿Podría mantener su paz cuando el dolor intentaba destruirla? Samuel lloró. No una, sino muchas veces. Sus rodillas conocieron el suelo más que sus pies, y sus oraciones se mezclaban con lágrimas. Pero cada vez que pensaba en rendirse, algo dentro de él le susurraba, resiste. No estás solo. Y así, se levantaba una y otra vez. Los días pasaban lentos, como si el tiempo se burlara de su esperanza. La enfermedad empeoraba, el dinero se agotaba, y los caminos parecían cerrarse. Pero Samuel descubrió algo que nunca había comprendido, que la fe más pura no nace cuando todo va bien, sino cuando el alma se rompe y, aún rota, sigue confiando. En esa oscuridad, aprendió a escuchar la voz del silencio, a encontrar a Dios no en los milagros visibles, sino en el suspiro tranquilo de su propio corazón. Hubo una noche especialmente fría, en la que Samuel sintió que ya no podía más. El viento soplaba fuerte, y el viejo techo de su casa temblaba como si también tuviera miedo. Se arrodilló frente a la pequeña mesa donde solía leer su Biblia, y con voz quebrada dijo, Señor, no entiendo tu propósito, pero no quiero perderte. Si esta es mi prueba, dame fuerza para no renegar de ti. Aquella oración no cambió su realidad de inmediato, pero cambió algo dentro de él. La desesperación se transformó en una extraña calma. No era alegría, no era alivio, pero sí una certeza silenciosa de que su dolor tenía sentido. Desde esa noche, Samuel dejó de pedir que sus cargas fueran quitadas y comenzó a pedir la fortaleza para llevarlas. Y esa decisión marcó el inicio de su transformación. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo, se detenía un momento para dar gracias. Aunque su mesa estuviera vacía, cada vez que la enfermedad parecía avanzar, él decía, mi cuerpo puede debilitarse, pero mi espíritu no se rendirá. Poco a poco, quienes lo rodeaban empezaron a notarlo. Sus vecinos, antes indiferentes, comenzaron a acercarse para pedirle consejo. Querían saber cómo podía sonreír cuando su vida parecía un valle de lágrimas. Samuel no tenía respuestas grandiosas. Solo decía, no soy fuerte, solo aprendí a confiar cuando no tengo razones para hacerlo. Y esas palabras, sencillas pero poderosas, se extendieron por el pueblo como una chispa que encendía corazones apagados. Muchos comenzaron a orar de nuevo, a creer otra vez, a enfrentar sus propios problemas con valor. Samuel no lo sabía, pero su sufrimiento se había convertido en un faro para los demás. La fortaleza del alma no se grita, se demuestra en el silencio, en la resistencia, en esa fe que no necesita espectáculo para ser verdadera. Con el paso de los meses, las circunstancias no mejoraron del todo, pero Samuel ya no era el mismo. Había encontrado una paz que no dependía de lo que tenía, sino de lo que era. Su fe se volvió profunda, serena, firme, y aunque seguía enfrentando dificultades, su mirada reflejaba una luz que muchos habían perdido. Un día, mientras caminaba hacia el mercado, vio a una mujer llorando a un lado del camino. Era viuda y había perdido a su hijo. Samuel se acercó sin decir palabra. Le ofreció un trozo de pan, el último que llevaba, y se sentó junto a ella. No trató de consolarla con frases vacías, solo permaneció a su lado, compartiendo su silencio. Después de un rato, la mujer lo miró y dijo, no entiendo cómo puedes tener paz con tanto sufrimiento. Samuel respondió, porque ya no busco entender, solo confiar. El dolor no me destruyó, me enseñó a ver a Dios donde antes no lo veía. Aquel encuentro marcó un nuevo rumbo. Samuel comenzó a visitar enfermos, a escuchar a quienes estaban solos, a compartir lo poco que tenía. Cada gesto suyo era un acto de fe, y en cada acto, su alma se fortalecía un poco más. No hubo milagros espectaculares ni voces del cielo, pero algo más profundo ocurrió, su vida se volvió testimonio. La gente veía en él a un hombre que había perdido casi todo, menos su fe, y entendían que esa era la mayor riqueza. Con el tiempo, su salud también comenzó a mejorar lentamente, no por obra de la medicina, sino por la serenidad que da un corazón en paz. Samuel comprendió entonces que Dios no siempre quita la tormenta, pero sí enseña a danzar bajo la lluvia. La prueba más dura ya no lo asustaba, porque había descubierto que su fortaleza no venía de sí mismo, sino del Dios que habitaba en su interior. Pasaron los años, y el rostro de Samuel comenzó a reflejar el paso del tiempo. Su cabello se volvió blanco, sus manos más temblorosas.
Pero su espíritu permanecía firme. Aquellos que antes lo habían compadecido ahora lo admiraban. Algunos lo llamaban sabio, otros lo veían como un ejemplo vivo de fe, sin proponérselo. Se había convertido en guía para muchos. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Samuel se sentó frente a su casa y miró el cielo. Recordó todo lo vivido, las pérdidas, el dolor, las noches sin dormir, las oraciones que parecían no tener respuesta. Pero también recordó cada momento en que sintió la presencia divina sosteniéndolo cuando su fuerza humana se agotaba. Una sonrisa suave apareció en su rostro. Todo tuvo un propósito, pensó. Si no hubiera caído, no habría aprendido a levantarme. Si no hubiera perdido, no habría entendido lo que realmente importa. Y si no hubiera sufrido, nunca habría conocido la profundidad del amor de Dios. Esa noche, el viento soplaba tranquilo. Samuel tomó su Biblia. La abrió al azar y sus ojos se detuvieron en una frase: mi poder se perfecciona en la debilidad. Cerró el libro lentamente y susurró: sí, Señor, ahora lo entiendo. Desde entonces, ya no temía las pruebas porque sabía que en cada una había una oportunidad para fortalecer el alma. Sabía que la fe no consiste en evitar el dolor, sino en caminar a través de él sin perder la esperanza. Samuel no buscó reconocimiento ni gloria. Su historia se escribió en el silencio, en los actos pequeños, en la paciencia, en la fidelidad. Y así, su vida se convirtió en un testimonio eterno, que la fortaleza del alma no es resistir por orgullo, sino seguir amando a pesar de las heridas. El tiempo siguió su curso y un amanecer, Samuel no despertó. Se fue en paz como quien termina una larga jornada y por fin descansa. En su casa, sobre la mesa, quedó su Biblia abierta y una nota escrita con su letra temblorosa: no teman a las pruebas, no pidan una vida fácil, pidan un corazón fuerte, porque quien confía en Dios jamás pierde, solo aprende. El pueblo entero acudió a despedirlo. Nadie lloraba con desesperación, porque todos sabían que Samuel no se había ido realmente. Su ejemplo había quedado sembrado en cada corazón que alguna vez tocó. Su historia se transmitió de boca en boca, de generación en generación, como un recordatorio de que la fe puede convertir el sufrimiento en esperanza y la oscuridad en luz. Y así, la fortaleza de su alma siguió viva, inspirando a otros a no rendirse. Cuando alguien caía en la desesperación, recordaban las palabras de Samuel. Cuando alguien dudaba de Dios, repetían su enseñanza: confía, incluso cuando no entiendas. Su vida demostró que la prueba más dura no destruye al que ama, sino que lo transforma, que las lágrimas pueden regar raíces de fe, y que de las cenizas del dolor puede surgir una fe más pura, porque al final, la verdadera victoria no está en vencer al mundo, sino en no dejar que el mundo apague nuestra luz interior. Samuel lo comprendió, y por eso su alma fue invencible. La fortaleza del alma no se hereda ni se compra, se forja en el fuego de las pruebas, en los silencios de la fe, en los días en que uno sigue caminando aunque no vea el camino, y cuando el alma vence la prueba más dura, brilla con la luz del Dios que nunca abandona. Aunque la historia de Samuel parecía haber terminado con su partida, su legado continuó. Aquellos que lo conocieron comenzaron a imitar su ejemplo. Familias enteras aprendieron a enfrentar las dificultades con paciencia y confianza. Niños crecieron escuchando sus enseñanzas y comprendiendo que el verdadero valor no está en evitar el dolor, sino en aprender a sobrellevarlo. Con el tiempo, los relatos sobre Samuel se convirtieron en inspiración para todo el pueblo y más allá. Su vida fue un recordatorio de que la fortaleza no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de mantener la fe cuando todo parece perdido. Cada gesto de bondad, cada acto de servicio que había mostrado, se transformó en un testimonio silencioso del poder de un alma que decidió no rendirse. Muchos descubrieron que podían enfrentar sus propias pruebas con más calma y determinación, recordando que la fortaleza más profunda nace en los momentos de mayor adversidad. Samuel enseñó que el miedo y la desesperación son parte del camino, pero que el amor, la fe y la perseverancia son los que realmente sostienen a una persona. Así, la historia de Samuel se volvió eterna, no por riquezas ni fama, sino porque encendió la chispa de la esperanza en innumerables corazones, y en cada acto de fe que inspiraba, se podía sentir la presencia de aquel hombre que, enfrentando la prueba más dura, encontró la verdadera fortaleza del alma y nos mostró que, aunque el mundo nos ponga a prueba, nadie que confía en Dios está realmente perdido.